Hola amigos, mi invitado es Carolina Sampó. Carolina es una de las personas que más sabe sobre crimen organizado en América Latina. Es licenciada en Ciencias Políticas y especialista en globalización y estrategia del crimen organizado. Charlamos sobre la creciente problemática que tenemos en Latinoamérica con las organizaciones criminales, cómo diversifican sus actividades, cómo se adaptan constantemente, cuáles son las organizaciones más poderosas del continente, cómo operan, qué países son los que más consumen, cómo estas organizaciones se van expandiendo por todo el globo y mucho más. Espero que lo disfruten y gracias por escuchar. Carolina, bienvenida. Muchísimas gracias por acercarte a charlar. ¿Cómo estás? No, un placer. Muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien, por suerte. Finalmente lo hacemos. Te acercaste acá desde España. Este es un tema que me interesa mucho, el narcotráfico, su evolución. Este Ujú. cuatrimestre, este último cuatrimestre que tuve en la facultad, me empecé a interesar cada vez más por esto. Así que me alegro que estés acá para charlar un rato. Vi que un par de entrevistas tuyas que hablabas sobre cómo fue evolucionando las dinámicas y formas de organización de, de los que solían ser carteles. Entonces, Sí. para arrancar, así como un traspié, quiero que me vayas llevando por cómo evolucionó el narcotráfico en sus formas y magnitudes, más o menos en los últimos 20 años en Latinoamérica. Vale. O 30, te O diría. 30, dale. Más o 40, sí. Sí, desde los 80, Lo que vos digamos, en consideres. adelante, ¿no? Eh, lo que tenemos en líneas generales, por supuesto que después hay algunos casos que parecen romper un poquito con la lógica, es que desde los carteles de Cali y de Medellín, que en los 80 eran los carteles más importantes, poderosos, los que se encargaban de traficar básicamente cocaína de Colombia a Estados Unidos. En esto es importante que aclaremos, países productores de hoja de coca con potencialidad de convertirse en cocaína al día de hoy son solamente Colombia, el primero, el más importante en este momento, Perú en segundo lugar y Bolivia. De ahí que los carteles en ese momento, en los 80s, 70s, 80s, eran colombianos, ¿no? Y se encargaban de proveer básicamente el mercado más importante, que hoy todavía sigue siendo el mercado más importante a nivel global, que es el mercado de Estados Unidos. Pero lo que pasó con esos carteles es que acumularon poder, acumularon visibilidad, se expandieron visiblemente, aunque parezca quizás absurdo a los ojos de nuestros, ¿no? Sabiendo cómo fue la historia, y eso terminó siendo de alguna manera su propio talón de Aquiles. Entonces, a partir de diferentes políticas, Por qué decís que eso fue su talón de Aquiles? ¿Y por qué se expandieron porque, no, visiblemente? no, O sea, porque la visibilidad, en definitiva, fue lo que les generó la caída. De alguna manera, la historia nos cuenta que a partir de el involucramiento en diferentes niveles políticos, la visibilidad en torno a las amenazas, a la corrupción y demás, hizo que el Estado colombiano específicamente se encargara de fragmentar y destruir esos carteles, sobre todo a quienes eran sus líderes. El más conocido en este caso es el caso de Pablo Escobar, ¿no? mm, Y a partir de ahí, que es lo que me interesa, es ver cómo cambia el patrón, porque desde la caída de los cárteles, de los carteles en ese momento, de Cali y de Medellín, lo que se empieza a ver es cómo las organizaciones criminales se atomizan, se fragmentan cada vez más, primero en organizaciones criminales, bandas criminales más pequeñas y después en células cada vez más fragmentadas a nivel de, en algunos casos, llegar a facilitadores, por ejemplo, es decir, gente que no necesariamente se dedica siempre al narcotráfico, sino que ingresa en el negocio para generar determinados negocios, mm, determinados intercambios en un momento concreto, porque tiene la posibilidad, porque tiene el acceso, porque tiene las facilidades y porque, bueno, ya vamos a llegar a eso, todavía estamos lejos, pero también porque hay una sobrepoblación de cocaína, sobreproducción en realidad de cocaína. ah, Entonces, desde la caída de Cali y Medellín, lo que empezamos a ver es esa fragmentación que se produce de alguna manera como una reacción a
cómo los estados habían enfrentado a Cali y a Medellín. Al fragmentarse se hacen más difíciles de combatir. Se adaptan. Se adaptan todo el tiempo, o sea, las organizaciones criminales se adaptan a todos los escenarios y de alguna manera el COVID nos lo mostró claramente. Se reinventan constantemente, cambian el modus operandi constantemente y no les cuesta mucho, o sea, funcionan muy parecido a lo que funciona una empresa, en este caso multinacional, transnacional, como le quieras decir. Pero bueno, la cuestión es que entonces lo que tenemos después de la caída de Cali y Medellín es esta fragmentación, primero en estructuras intermedias, te diría yo, después cada vez más fragmentadas y de un tiempo a esta parte, digamos desde el 2015 a hoy, ponerle los últimos 10 años, empezamos a ver en algunos casos una tendencia inversa. Son casos muy particulares que todos conocemos, o sea, el más paradigmático, por lo menos desde mi perspectiva, es el primero comando de la capital, que surge en una prisión brasileña, en San Pablo, y digamos, se fortalece, surge, crece, se expande, primero dentro de la prisión y después fuera de la prisión. Primero en San Pablo, después en los estados vecinos, después en todo Brasil, después en Paraguay, después en Bolivia, y así, de alguna manera, va El creando primer nuevamente una comando gran es estructura. la más grande de Brasil, ¿verdad? Es la Para más grande de aclarar, Brasil, para sin que lo duda. escuchen. Es el primer comando de la capital, es la organización criminal más importante de Brasil. En lo personal, para mí, es la organización criminal más importante de la región también. Porque hoy no solamente tiene presencia en todo Brasil, los 27 estados, si no me equivoco, 27 o 28, 27 estados brasileños, y en los países vecinos. Lo que hace el primer comando de la capital en esta expansión que te comentaba de la prisión al Estado, del Estado a los estados vecinos, de los estados vecinos a los países vecinos y luego hace el salto transatlántico, se han descubierto, digamos, reductos, hubs de trabajo, ¿no? De distribución. En África y en algunos países europeos hay constancia de presencia de miembros del PCC. ¿Y qué clase Entonces, de hay presencia claramente, es? no está muy claro. En el caso de África, por ejemplo, se descubrió a un tipo importante dentro de la cadena de mando del PCC en Mozambique, que tiene lógica porque además Mozambique habla portugués. Mm. Algo similar pasa en el caso de Angola y después, según reportes policiales, hay presencia de algunos miembros del PCC en las prisiones de Portugal y habría en algunos espacios de España y de Francia. Eso no sé hasta qué punto está tan confirmado, pero lo interesante de todo esto es el modelo, ¿no? Cómo se reproduce, porque la transnacionalización del PCC a Paraguay y a Bolivia se dio a partir de la inclusión, o en parte, a partir de la inclusión de presos en las cárceles paraguayas y bolivianas, donde lo que hicieron fue básicamente evangelizar a los presos para que se convirtieran y formaran parte del PCC. Lo del PCC es un capítulo aparte, es súper complejo, tiene aristas casi religiosas, tiene ¿Sí? un estatuto, sí, tiene un estatuto súper, súper A ver, estricto. ¿me puedes explicar un poco por qué esa dinámica? Por ejemplo, sus miembros eh, tienen que ser bautizados para formar parte de la organización. Si bien es cierto que cuando nosotros hablamos del PCC no hablamos solamente de aquellos que son miembros, porque hay que pensarlo como un círculo eh, con muchos círculos alrededor, ¿no? Primero un círculo pequeño donde están los líderes, las diferentes sintonías, eso tiene que ver con cómo se organizan. Hay una sintonía que es un grupo de personas, de líderes intermedios que se encargan, por ejemplo, de la transnacionalización. Hay una parte de la organización, otra sintonía que se encarga de establecer disciplina. Están los líderes tradicionales como Marcola, que están en prisión hace mucho tiempo. Bueno, esos son como los del núcleo duro, ¿no? Después, alrededor de ese círculo, podemos ver a los que efectivamente se bautizan
y a partir de ese bautismo forman parte de la organización en sí mismo, tienen que pagar una fee, una cuota para Mm. pertenecer, pero eso también les garantiza una serie de beneficios, como por ejemplo el acceso a abogados de calidad, que sus familias tengan apoyo mientras ellos están en prisión, sí, bolsas, ¿no? Becas, de alguna Es manera. como cuando entras a Sí, un laburo y te dan beneficios de obra social. Es lo exactamente. mismo. Qué locura. Tiene algo de eso, tiene, pero tiene mucho de esto, de los hermanos, entre ellos se denominan hermanos, de cuidarse como si fueran una familia. Por eso Mm. te digo que, bueno, de hecho hay un par de trabajos muy interesantes de eso, de Camila Núñez Díaz y de Bruno Páez Manso, sobre cómo el PCC se convierte en lo que es, de Karina Biondi sobre la etnografía del PCC. Hay muchos trabajos muy interesantes de colegas brasileños explicando cosas muy específicas, pero además habiendo hecho entrevistas con miembros del PCC de diferentes Mm. niveles en las cárceles. Es súper interesante, es un caso muy paradigmático, pero a la vez no es lo común. O sea, por eso decía que es como de las excepciones. Nosotros con Marcos Alan Ferreira, que es un colega brasileño, escribimos hace un tiempo, en 2020-2021, un trabajo sobre cómo el PCC se parece más a una protomafia que a una organización criminal más tradicional, ¿no? Como de alguna manera tiene puntos de contacto con las mafias y se aleja de las organizaciones criminales de la región. Pero bueno, volviendo a tu pregunta inicial, que ya ni me acuerdo, no, tiene que ver con cómo desde el 2015, te decía, más o menos, según el país también, ¿no? En el caso de Brasil, esto se da claramente en el 2016 y tiene que ver con la contienda entre el PCC y el Comando Vermelho, que es la otra organización criminal con control territorial a nivel nacional y también de otros países sudamericanos. Eh, Esa nace en Río, ¿verdad? esa nace en Río, efectivamente. Esa nace en Río. O sea, en el caso del PCC, nace en San Pablo y se extiende hacia Bolivia y Paraguay, digamos, incorporando los estados que están al oeste. Y en el caso del Comando Vermelho, primero se concentra en Río de Janeiro y luego se expande, pero una de las cosas que tenía el Comando Vermelho era que manejaba el tráfico de marihuana de Pedro Juan Caballero a Punta Porá. Es decir, uno de las regiones que le interesaban al PCC en su expansión transnacional. Entonces Mm. ahí es cuando, de alguna manera, el escenario brasileño, que hasta el 2016 un escenario relativamente tranquilo porque los mercados, las rutas, los proveedores estaban bien distribuidos y además básicamente era el mercado interno, que en el caso de Brasil, Brasil es el segundo consumidor mundial de cocaína, o sea que es un mercado importante, es un mercado grande, también es un gran consumidor de marihuana. Entonces, entre esas dos grandes organizaciones y algunas otras un poco más pequeñas, algunas no tanto, como la familia del Norte, que digamos, controlaban diferentes espacios territoriales, diferentes vías de movimiento de las drogas, empiezan a tener problemas porque el PCC quiere controlar esta ruta, digamos, de la marihuana de Pedro Juan Caballero y Punta Pora. Y a partir del asesinato de Pasa, que se da en el 2016, es que explota la violencia en Brasil, que se empiezan a ver, no, seguramente no te acuerdes, Mm. pero una serie de motines muy importantes, con muchísima violencia, con decapitaciones, sobre todo en el norte y nordeste. Y esto tenía que ver con no solamente controlar la ruta del sur, digamos, la que conectaba con Paraguay, sino también con tratar de controlar lo que ellos llaman la ruta del río Solimoes, que es la ruta amazónica, la ruta de salida por el norte y nordeste desde el estado de Amazonas hacia donde quiera que o puedan salir. Eh, que bueno, hay diferentes formas, puede ser a través de Venezuela, puede ser a través de los estados del norte brasileños, puede ser a través de Río Grande do Norte, que estamos norte, pero Mm. noreste. Eh, nada, ahí hay como muchas opciones. Después, Perfecto. digamos,
hay otras organizaciones criminales que tienen estructuras diferentes a la del Comando Vermelho, En perdón, a la Latam, estamos hablando, ¿no? Latinoamérica. en América Latina, efectivamente. Si yo te tuviera que nombrar las más importantes al día de hoy, sin pensar, digamos, rápidamente, te diría claramente el clan el del Golfo en Colombia, te diría, te diría el Tren de Aragua, quizás más por una cuestión mediática Ah, que sí. por realmente el poder creo que pueden llegar a tener, ¿o no? Eh, Claramente el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, digamos, de quien el jefe de alguna manera es el Chapo Guzmán. Lo Mm. digo porque es habitualmente una persona que es conocida o reconocida a nivel Sí, por todo el mundo. latinoamericano y hasta a nivel global, te diría. Entonces, fíjate que tenés dos mexicanas, te mencioné el Tren de Aragua, que es venezolana, una colombiana solamente y una brasileña. Esas son las más visibles, salientes e importantes a nivel regional e internacional. En el caso de las mexicanas, sí hay que tener en cuenta que ya no hablamos solamente de tráfico de cocaína, aunque sigue siendo un negocio importante. De un tiempo a esta parte, estos dos grandes cárteles, se los llama cárteles, pero no necesariamente tienen las mismas características que tenían los cárteles de Medellín y de Cali, entre otras cosas porque no logran controlar todo el proceso. O sea, la gran diferencia entre Medellín y Cali y las otras organizaciones criminales, las posteriores, es que Medellín y Cali controlaban desde la plantación de la hoja de coca hasta la comercialización en el mercado de destino. Absolutamente todos los eslabones de la cadena. Pero eso, como te decía antes, también termina siendo un talón de Aquiles, porque vos en el momento en que lográs desarmar una parte de la estructura, rompes la Mm. cadena lógica. Mientras que con las otras organizaciones criminales, como son diferentes partners con los que se trabaja de alguna manera, vos podés trabajar con diferentes productores de hoja de coca, con diferentes tipos que te la convierten en clorhidrato de Te cocaína, puedes diferentes reinventar. facilitadores. Sí, o lo vas haciendo en paralelo, ¿no? Entonces, vos manejás diferentes proveedores por diferentes rutas, entonces si te cautan el cargo en una ruta no pasa nada porque seguís, digamos, proveyendo al Por mercado a otra. través de otra o de otras, ¿no? Entonces, eso también es importante entender. Pero los cárteles de hoy, de estos dos cárteles, porque se llaman así, se autodenominan Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa, se han volcado más recientemente al comercio de fentanilo. Y eso también tiene que ver con la proximidad a Con Estados Estados Unidos, Unidos. claro, y con Canadá también, porque también hay que, o sea, esto también es algo que hay que decir, Es se un habla mercado muchísimo. también, Canadá. Canadá es un mercado y tiene un problema serio, serio, muy serio como el de Estados Unidos, probablemente no tanto por la cantidad de población que tiene, pero tiene un problema de salubridad vinculado al consumo de opioides. Mm. Y en ese sentido el fentanilo y las muertes por sobredosis de fentanilo son una preocupación. Entonces, claro, México está al lado, el fentanilo es una droga sintética, hay dos formas, digamos, de conseguirla. Una es directamente y reexportarla. De China la traen, ¿no? El primer productor mundial es China, el segundo productor mundial es India. De los dos lugares va. Y también es posible crearla, es más difícil porque es difícil de manejar, digamos, de medir sobre todo. Bueno, por eso ha habido lamentables casos de muertes por ejemplo, cocaína mezclada con fentanilo en nuestro país hace un tiempo, hace un par de años, Mm. que me acuerdo que las autoridades en ese momento salían a pedir por favor que no compraran más a esos proveedores después de las 10 muertes creo que hubo. Y eso tiene que ver con otra tendencia que es tratar de hacer la cocaína más adictiva mezclándola con unas gotitas de fentanilo. El problema es cómo medís, aprendés a medir el fentanilo para hacerlo más adictivo sin matar a tu consumidor, que no es negocio claramente, ¿no? Entonces, en Claro. el caso de los cárteles mexicanos, además de la cocaína, digamos que ya la tienen
establecida y tienen un mercado cautivo, en el caso de Estados Unidos, aunque no sean los únicos proveedores, sí se incorpora el fentanilo, que como te decía, puede venir de China o de India, y también puede ser que los elementos que necesitas para generarlo también vengan de esos países y se produzca en el norte de México, que es algo que está pasando, digamos, recientemente, de lo que hay un cierto récord. Y desde ahí se mueve en líneas generales a Estados Unidos y Canadá. No hay que olvidarse que el fentanilo es de uso medicinal, ¿no? Entonces es muy difícil pensar, por ejemplo, en prohibirlo completamente, porque se utiliza, por ejemplo, para inducir comas en pacientes de alto riesgo, o sea, que así lo necesitan, ¿no? Entonces, bueno, hay también una cadena, nosotros decimos gris, Mm. de desvío de material que es médico, para uso médico, y que termina comercializándose en el mercado ilegal, dándole otro uso que no es el uso para el que estaba pensado. Y después tenés las otras dos organizaciones del Clan del Golfo, se sabe relativamente poco, quizás en Colombia se Sí, sepa de más, hecho yo pero no lo había escuchado nunca y me sorprendió que lo sí, nombres. y es importante a nivel colombiano, es uno de los que, o el que maneja la ruta del Darién, que es la ruta de tráfico de personas más importante de Sudamérica a Centro y Norteamérica, digamos, es ese paso donde, como dicen algunos documentales, se corta la ruta panamericana que todos conocemos, que va desde Alaska hasta Ushuaia. El único lugar donde no hay una ruta construida es ese tapón de Darien, que es selva. Y por ahí pasan muchas personas que lo que buscan es llegar al norte, sea a Estados Unidos, sea a Canadá, o a México, a donde sea, y lo cierto es que tienen que cruzarlo de alguna manera, y el que regentea esa ruta de tráfico de personas, por lo menos hasta hace un año te diría, es el Clan del Golfo. Y después está el Tren de Aragua, que es una organización criminal venezolana, que surge también en una prisión venezolana, que es la prisión de Tocorón, y desde ahí empieza a expandirse utilizando los movimientos migratorios, sobre todo la tercera oleada migratoria del 2018-2019, hacia otros países sudamericanos. Rompe el patrón del tráfico de personas porque no va de sur a norte, sino que va de norte a sur. Por primera vez se empiezan a manejar rutas de tráfico de personas alternativas, masivas, ¿no? Mm. Porque la tercera oleada migratoria venezolana tiene como característica que es una oleada de gente de muchísimo menos recursos, y entonces una de las pocas alternativas que tienen para salir de Venezuela es a través de la ruta a pie, o de la ruta de pie combinada con buses o con combis o con diferentes medios de transporte que acortan las distancias, pero en definitiva hay una parte importante que se camina. Y eso está regenteado por el Tren de Aragua, que además a partir de ahí empieza a generar negocios, sobre todo de extorsión y de trata de personas, en otros países como pueden ser Colombia, Perú, Chile, donde no era común ver a las otras organizaciones criminales que mencionamos. Sí me interesa destacar que, por ejemplo, el Tren de Aragua no está en ningún lugar donde esté el PCC, ¿Dónde está el PCC? no es casual. Exacto. Perfecto. Y ¿sabes qué me interesa? Pues yo pienso mucho en cuanto a cómo evoluciona esto a futuro y está bueno siempre para ver eso, quizá ver un poco la historia. Y te quería preguntar, si bien obviamente no es que publican informes sobre cuántos miembros tienen y cuánta plata hacen estas organizaciones, pero si hay una tendencia de crecimiento constante en cuanto a magnitudes y lo que se muestra, porque siempre uno rasca la superficie en temas como estos, ¿no? Pero eso quería saber, si hay una tendencia ascendente en cuanto al crecimiento de las organizaciones criminales. En eso hay dos cosas que me parece importante destacar. La primera, solemos ver a las organizaciones criminales solamente como organizaciones que se dedican al narcotráfico. Eso no es así, como recién mencionaba el caso del Tren de Aragua, que si querés es una excepción porque se dedica primero al tráfico de personas y después hace otras actividades criminales.
Es verdad que la mayoría de las otras organizaciones criminales, por el emplazamiento territorial y por las, si querés, ventajas comparativas del territorio sudamericano, se dedican primero al tráfico de drogas y después a otras actividades criminales. Pero en líneas generales, las organizaciones criminales son altamente eh, diversas. Se dedican a diferentes actividades criminales, manifestaciones del crimen organizado, les decimos nosotros, que pueden ser o que son las más cotidianas: el narcotráfico, el tráfico de personas, la trata de personas, las extorsiones, eh, la explotación ilegal de oro, la Mm. explotación ilegal de madera, la explotación ilegal de flora y fauna, la explotación ilegal de pesca o la pesca indiscriminada, si querés, sobre todo de especies protegidas. Hay un portfolio de actividades a las que se dedican las organizaciones criminales. Y todas, todas las organizaciones criminales y todas las actividades terminan con otra actividad, que es el lavado de dinero. O sea, si yo no logro introducir al sistema legal el dinero que conseguí ilegalmente, ese dinero no tiene ningún valor. Y en eso la historia de Pablo Escobar de alguna manera ilustra lo inútil que es tener miles, millones de billetes porque no te van a Sin poder salvar, lavarlos. no solamente sin poder lavarlo, sino que, digamos, hay una anécdota, digamos, del momento en que Pablo Escobar está rodeado y le cortaron la luz, el gas, no tiene posibilidades de calentarse, está en la montaña, hace mucho frío, y lo que empieza a hacer es incendiar Dejar los plata. billetes. Sí, lo vi en la Bueno, serie del patrón incendiar del billetes mal. porque de esa manera se puede calentar. O sea, eso te da cuenta de el valor real que tienen los billetes, que si vos no los podés utilizar no sirven de nada. O sea, ya sea porque no los podés Claro, utilizar porque no están incorporados a la economía legal o porque no tienen respaldo de nadie, ¿no? Entonces nadie te cree que con eso vos podés comprar. Que en definitiva no es, sí, no te es más falta que la un acto de... confianza. Exactamente, no es más que un acto de fe. Entonces, todo termina con lavado de dinero. Sin lavado de dinero no hay negocio que sea redituable realmente, porque vos con ese lavado de dinero podés acceder a ciertos negocios Mm, legales que te permiten mejorar tu estándar de vida, lo que sea que estés obvio. buscando. ¿Y hay indicios de algún indicador que permita ver así cómo evolucionó las actividades, las magnitudes de las actividades? ¿O es muy Bueno, complicado lo que estoy yo diciendo? estoy absolutamente en contra de decir números. Eh, No, no números, por, pero por eso te digo, así como o sea, indicios. si vos buscás, si vos googleás, hay gente que se anima, yo creo que un poco irresponsablemente, a Mm, hablar de números. Lo que sí digamos, lo que sí te podemos decir son dos cosas concretas. Así como te dije, no solamente se dedican al narcotráfico, pero para la mayoría el narcotráfico es el principal ingreso. Sí podemos ver, en el caso específico de la cocaína, cómo han crecido las plantaciones de hoja de coca y cómo ha crecido la productividad de acuerdo por lo menos a lo que nos dice Naciones Unidas, que es lo que les dicen los Estados miembros. Básicamente, lo que le dicen, la información que le da Colombia, la información que le da Perú y la información que le da Bolivia. Que no es información completa, que sabemos que hay otras zonas de plantación, que además nos enteramos de los datos con 2 años de atraso, pero que por lo menos nos sirve para ver tendencias, como vos decís. Y mm, en esa tendencia lo que vemos es que desde el 2013 hasta hoy ha habido un incremento constante y la curva es prácticamente vertical. mm, Entre, digamos, entre los diferentes países sí ha habido modificaciones sobre si en un momento se eh, producía más en Perú que en Colombia, sobre todo en la época de las fumigaciones y demás, o si se produce más en Colombia que en Perú. Pero lo cierto es que hoy estamos en niveles de producción altísimos, con extensiones territoriales altísimas y además con un nivel de productividad enorme, que tiene que ver con
la introducción de nuevas tecnologías que hacen que se pueda extraer más cocaína de la misma cantidad de hoja de coca. Porque, obviamente, como las organizaciones criminales tienen dinero, pueden invertir en incrementar la productividad. Entonces, no solamente tenemos más plantaciones, sino que además tenemos más productividad por hectárea plantada, más cantidad de hoja de cocaína pura por hoja plantada. Perfecto, entonces quiero mover un poco al caso de Argentina, pues me interesa también, es el que más me interesa, te diría, porque vivo acá. Claro. ¿Y qué rol ocupa Argentina en el tablero de las organizaciones criminales en Latinoamérica? O sea, ¿es un lugar de transición, un mercado, es un potencial lugar de establecimiento? Eso quiero saber. Bueno, no es fácil de contestar, pero podemos intentarlo. O sea, la primera cuestión es, si yo tengo que pensar en las organizaciones criminales que te mencioné, seguramente no sea un lugar especialmente significativo, pero hay que considerar algunas cosas. Primero, Argentina tiene una alta prevalencia de consumo de cocaína y de marihuana. Alta es alrededor del 3%, que es, digamos, los países que más prevalencia tienen están alrededor de eso, algunas un poquito más, pero por ahí. Eh, es parecido al caso de Chile. Mm, No es Brasil, que como te decía antes es el segundo consumidor mundial, porque además ahí hablamos de números absolutos y en el caso de Argentina tenemos menos población, entonces por más que tengamos un porcentaje alto de consumo, entonces por un lado es un mercado de cocaína y marihuana, aunque no solo, ¿no? Eh, en términos de tráfico de personas, puede ser que haya algunos movimientos, algunas rutas y demás de tráfico, no de trata. Pero no creo que tenga un rol significativo. En el caso de trata de personas es un tema súper complejo, muy difícil de corroborar. Hay gente que trabaja muy seriamente en este tema, pero lo cierto es que eh, sí, seguramente haya diferentes espacios de trata de personas. Lo más común es pensar en explotación sexual, sobre todo en torno a las mujeres, ya sea por movimientos poblacionales dentro del territorio o por gente que viene de fuera del territorio nacional y son explotadas o explotados dentro del territorio nacional. Siempre hay en las diferentes etapas, digamos, de la trata de personas hay un movimiento eh, para que esa víctima no tenga recursos, no tenga a quién recurrir para pedir ayuda, para poder ser liberada. Eh, y no me acuerdo qué otra cosa te iba a decir. Sí, es probable que sea un espacio importante de lavado de activos, mm, y porque, digamos, se puede invertir de forma relativamente sencilla. Hemos tenido, ¿no?, algunos personajes involucrados al narcotráfico regional dando vueltas en nuestro territorio. Pero lo que a mí me parece más interesante en los últimos tiempos es el rol, digamos, de Argentina como espacio de tránsito, de salida de cocaína. Y esto responde a dos cuestiones, un poco lo que te decía antes, ¿no? Por un lado, a esta sobre, eh, sobreproducción de cocaína e inundación de Sudamérica con cocaína, y por tanto la búsqueda de diferentes puertos de salida que no sean los tradicionales, porque cuanto más conocido es el espacio, cuanto más conocida es la ruta o la forma de tránsito, más posibilidades hay de que se incauten diferentes cargamentos, ¿no? Entonces, la búsqueda de espacios alternativos para sacar esa cocaína por puertos que no sean tan importantes o que no estén marcados tan claramente por las autoridades de los países de destino. Y en el caso claro, de Argentina, pareciera ser que el vínculo de salida es con Europa directamente, no es con Estados Unidos. O sea, porque claro, el movimiento, habría que ver ahora, digamos, con toda la movida de Trump y tal, si no ha habido una modificación en eso, pero, digamos, la lógica es que si vos cruzas por el Mar Caribe es mucho más rápido, entonces no tiene mucho sentido eh,
alargar tanto el movimiento para asegurar la carga o para asegurar una parte de la carga. O sea, la lógica de utilización de Argentina, de Uruguay, de Chile como espacios de tránsito hacia diferentes mercados tiene que ver con hacer más seguros los envíos para que lleguen a destino, no importa en qué momento, aunque tarden más, aunque sea más caro el Que movimiento, lleguen. pero que lleguen. Es la seguridad, digamos, lo que se está ponderando a la hora de elegir nuestro territorio básicamente como un espacio de tránsito. O sea, ese ¿Cuánto hay sería el mayor en rol que alto? cumple. No lo sé. Yo creo que sí. Para mí, hoy es un rol que lamentablemente se está incrementando y que no necesariamente es de forma directa, aunque a veces lo es. Nosotros, no te olvides que hacemos frontera con Bolivia, que es Mm, productor de cocaína, y hacemos frontera con Paraguay, que es un hub de acopio y distribución de cocaína y de marihuana. Entonces, nuestras fronteras son muy porosas, son miles sí. de kilómetros para controlar, a pesar de que tenemos radares, a pesar, digamos, de toda la voluntad que se le pueda poner. Es cierto que estructuralmente es muy difícil de controlar la frontera. Eh, Hay muchas maneras de mover esa cocaína. Se puede ser por tierra, puede ser por aire, puede ser de manera fluvial, después marítima, puede ser un combinado de todo. Entonces es muy, muy, muy difícil de controlar. Entonces, para las organizaciones criminales es claramente un terreno fértil para ser utilizado, ¿no? Y más cuando tienen tanta plata y lo pueden utilizar para optimizar todo ese proceso. Pues en eso también pienso, o sea, en cuanto al futuro, digo, esta problemática, ¿por dónde se ataca? Porque, a ver, Estados Unidos empezó la guerra contra las drogas, no sé, en los 80 90 no sé cuándo fue, no funcionó. Eh, la gente se hace adicta al producto, entonces sigue consumiendo, se alzan las problemáticas sociales, los narcos siguen ganando plata, siguen optimizando el proceso, siguen haciéndose cada vez más poderosos. En México son militares ya, tienen tanques de guerra, o sea, eso es una locura. Entonces, en cuanto al futuro, o sea, ¿cómo es el futuro de la guerra contra las drogas? ¿Cómo crees que se debería atacar por diferentes patas? Porque siento que es una cosa que no tiene solución. Bueno, yo creo que sí tiene solución. La gran cuestión para mí es entender que el problema no es la oferta, es la demanda. O sea, si nosotros trabajamos sobre la demanda, o sea, sobre la gente que consume y buscamos reducir ese consumo, puede ser que logremos reducir al narcotráfico. Y en esto vuelvo a lo que te decía antes. La capacidad de adaptación de las organizaciones criminales hacen que, ya sea porque dejamos de consumir o ya sea porque legalizamos el producto, las organizaciones criminales se van a adaptar y van a dedicarse a otra cosa. Hoy por hoy se cree, se supone, te vuelvo a decir, no hablo de números, pero se supone que la explotación ilegal de oro y el tráfico, la trata de personas, perdón, no el tráfico, la trata de personas son los negocios que más rédito generan. En el caso de la trata de personas es porque a una persona vos la podés vender infinidad de veces, no la vendés una sola vez como a un gramo de cocaína. Y en el caso de oro tiene que ver con que el mercado sigue eh, demandando una alta cantidad de oro a altos precios y los precios no paran de subir, llevan años subiendo. Entonces, lo que digo es, si nosotros logramos combatir al narcotráfico, por ejemplo, eliminando la demanda o reduciendo drásticamente la demanda, lo que vamos a ver seguramente es cómo las organizaciones criminales se vuelcan hacia otras manifestaciones del crimen organizado, hacia otros mercados ilícitos. No es que van a dejar de existir. De hecho, en el caso de Brasil, por ejemplo, surgen con el jugo ilegal, no surgen con el negocio del narcotráfico. Después se convierten, pero originalmente se dedicaban al jugo ilegal. Entonces, me parece que, digamos, en lo que tiene que ver con drogas, claramente parte, no sé si toda, pero parte de la solución es trabajar fuertemente en la reducción de la demanda. Que tiene que haber políticas represivas, punitivas, en torno al combate directo al crimen organizado, no tengo ninguna duda, Mm, pero también creo
que mucho más eficientes que esas políticas punitivas al estilo Bukele, de encarcelamiento masivo y demás, que además violan flagrantemente los derechos humanos, a las organizaciones criminales lo que les importa es el dinero. Entonces, si yo logro congelar cuentas, incautar bienes, utilizarlos para otros eh, fines, ¿no? Siempre me olvido cómo se llama esto, en Argentina se llama extinción de dominio, ¿no? El hecho de que vos incautás una lancha, suponete, se la incautás a una organización criminal y la utilizás para el Estado, por ejemplo, para que la prefectura pueda patrullar. Ese tipo de cosas me parece que son mucho más eficientes que las políticas meramente punitivas. Con esto no estoy diciendo que no haya que perseguir a los No, no, narcotraficantes, pero es un complemento. exactamente. Y no solamente es un complemento, sino que realmente yo creo que le tienen mucho más miedo a eso que a la cárcel. Yo creo que tienen mucho más miedo a quedarse sin dinero, sin acceso al dinero, sin el acceso a sus bienes, que a estar en la cárcel, porque de hecho hay muchos, el Chapo o Marcola, que son grandes líderes de organizaciones criminales que siguen funcionando y que en muchos casos, por ahí no es el caso del Chapo desde que está en Estados Unidos, pero el caso de Marcola, sigue manejando el PCC desde la cárcel, eh, a pesar de que está en una cárcel de máxima seguridad. Entonces, yo creo personalmente que no le tienen miedo a la cárcel, le tienen mucho más miedo a no tener dinero. Entonces, me parece que la política pública indicada es atacar el dinero. ¿Cómo ataco Mm. el dinero? Bueno, siguiendo la pista, a ver qué movimientos hay, más allá de que sea difícil para la gente que trabaja en lavado, no es imposible y es súper importante. Y el hecho de poder devolverle a la sociedad también parte, digamos, de lo que el crimen organizado le sacó, porque hay una parte importante que la gente no, por ahí no identifica de eh, maltrato, de fondos que se utilizan para este tipo de operativos y que se podrían utilizar para mejorar la educación, para mejorar la salud, para mejorar la seguridad en otro aspecto, Pero ¿cómo están siendo sería? Ah, claro, que el Estado bueno, gasta ya, recursos o sea, exactamente, indirectamente afectan a la exactamente, sociedad civil porque se invierten en esto. exactamente. Si en Nunca había lugar de pensado en invertirse en eso, esto, es verdad. se pudieran invertir en salud, en educación, por ejemplo, ¿no? No solamente tendrías un ejército menos numeroso de gente vulnerable que puede ser captada por las organizaciones criminales, sino que además tendrías una población más contenta con el orden que establece el Estado y menos Mm, permeable a la gobernanza criminal, por ejemplo. perfecto. ¿Y vos creés, más allá de los factores geográficos, que bueno, acá son donde crecen las hojas de coca, qué otros factores facilitaron la expansión o el establecimiento de estas organizaciones en América Latina? Porque es un fenómeno muy regional. Sí, en realidad yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es un fenómeno global. Lo que ¿Sí? pasa es que tiene manifestaciones diferentes. Y esto es importante decirlo. No es que en Estados Unidos no haya crimen organizado, no es que en Europa no haya crimen organizado, es que tiene otra visibilidad y adopta otras formas. Pero de tales También, magnitudes también, decís. sí, que romper el Estado de Derecho tiene otra consecuencia. Entonces, al romperlo, tenés otros cuidados y otras consideraciones que no las tenés en América Latina necesariamente. Pero como factores facilitadores, para mí lo más importante es la impunidad. La corrupción también, pero si vos no tenés impunidad que garantice que no importa cuán corrupto seas o cuán corruptor seas, nadie va a terminar en la cárcel, bueno, es muy difícil resolver esa ecuación. Entonces, me parece que junto con la debilidad institucional generalizada, y un poco esto es lo que te decía, ¿no? En estados que tienen recursos limitados, es muy difícil decidir a qué se dedican esos recursos. Y tengo que elegir. Y para eso el COVID es un ejemplo magnífico. O sea, parecía que no pasaba nada porque no había incautaciones, por ejemplo, y en realidad era que los estados se estaban volcando a atender la emergencia sanitaria. No se podían volcar a combatir el crimen organizado. Mm. Entonces, hay momentos en los cuales, lamentablemente, los estados tienen que tomar decisiones estratégicas a partir de sus capacidades y sus recursos limitados. Entonces, bueno, a veces
el resultado es que no hay fondos suficientes para este tipo de políticas, para este tipo de desarrollo. Pero bueno, hay otras cosas que no tienen que ver necesariamente con fondos, sino más bien con estrategias o con tener una cierta capacidad de pensar fuera de la caja para no seguir repitiendo esquemas que parecen no funcionar, ¿no? Mm. Sí, que hacen que o sea, las organizaciones se terminan adaptando y termina prevaleciendo el mismo problema hace décadas. Exacto. Sí, y parece ir a peor, como vos decías, o sea, parecen más fuertes, por lo menos a partir de los negocios que manejan hoy, no menos fuertes. O sea, no parece haberse ¿A partir de debilitado. qué? No te escuché, perdón. No, es que digo, en general no parecen haberse debilitado, sino lo contrario. O sea, desde este cuento de Cali y Medellín, la fragmentación y cómo se adaptan, y a partir de ahí, en realidad lo que hacen es volver a crecer, tener más mercados, tener más actividades, generar más dinero. O sea, los cárteles de Cali y Medellín eran niños de pecho al lado de lo que hoy es el primero comando de la capital o cártel Jalisco Nueva Generación. Mm. ¿Y el caso de México lo estudiaste? ¿Me podés Trabajé contar algo un con poco de eso? Porque Cartel En México Jalisco. también pienso y digo, están en un Es problema muy difícil, serio, serio, hace serio muchos posta. años, sí, pero no te lo puedo decir con seriedad. Te puedo recomendar a algún colega que Mm. te dé una mano con eso si te interesa, pero no me animo, o sea, solo trabajé No podés sobre, adentrar en profundidad. no, trabajé solamente sobre Cártel Jalisco Nueva Generación, pero básicamente sobre, digamos, cómo logra garantizar los lugares donde ejerce su actividad criminal, Mm. cómo trabaja con reclutamiento forzado, movilizaciones forzadas, no tanto sobre el negocio en sí, sí, digo, sí sé que trafica cocaína y drogas sintéticas, pero Obvio. no mucho más que eso. No lo pensaba tanto del lado del negocio, sino lo que más me interesa creo que son los lazos con el Estado y Ujú. la falta de injerencia que tiene la política en atacar a estas organizaciones por todos los lazos que tiene y los peligros que conlleva, tanto ahí como... No, en México más que nada, porque Venezuela ya se habla de un involucramiento activo de los miembros del Estado, pero en México capaz más un Sí, soborno o un peligro de hacer políticas públicas en contra de ellos. sí, la verdad que no te puedo ayudar en eso. Prefiero que hables con algún colombiano, y colombiano también, con algún mexicano o con algún colombiano, porque son casos muy particulares, Colombia y México, absolutamente diferentes de los otros países sudamericanos. En el caso de Colombia, por el conflicto interno; en el caso de México, por toda la historia, digamos, del narcotráfico. Me parece, yo como de política mexicana no sé nada, pero yo no. Obvio. ¿Y crees que, por ejemplo, esta creciente actividad de organizaciones criminales en Brasil tienen un afán expansionista o no es la regla necesariamente, que quieran expandirse todo el tiempo? Quizás es más como incrementar su rédito, pero no en cuanto a tener presencia territorial en varios países, en, no sé, expandirse a Uruguay, Brasil, Chile. Como que es La la presencia regla esa territorial, o... bueno, la presencia territorial sirve solamente si te garantiza una parte del negocio. O Mm, sea, yo siempre digo lo mismo. Por ejemplo, hace muchos años que me preguntan, ¿el PSC va a llegar a la Argentina? Y no lo sé, depende. En este momento, te estoy hablando de 2019, por ahí, te hubiera jurado que no tenía ningún interés en llegar a la Argentina porque tenía súper aceitada la salida a través del Puerto de Santos, por ejemplo. Pero es verdad que algunas cuestiones de control en algunos espacios territoriales brasileños, sobre todo el Puerto de Santos, eh, complican o pueden haberle complicado la logística hasta un cierto punto. Y si bien es cierto que puede ser que se utilice la cadena logística existente, también puede ser que haya un cierto desembarco. Pero todo es potencial, es que la verdad es que no lo sabemos, digamos. Hace años que se habla de la andrangheta, como la andrangheta es la que mueve el 80 o 90% de la cocaína mundial, mm, y se habla de la presencia en el cono sur. Hay algunos datos, por ejemplo, creo que a Moravito fue que lo encontraron en Uruguay con documentación falsa y hacía 10 años que vivía ahí y nadie sabía nada.
y era un tipo importante dentro del Ndrangheta, pero no sabemos mucho más que eso. Pasa con otras mafias, como la mafia de los Balcanes y demás. Pero no lo sabemos, la verdad que no lo Mm, sabemos. O sea, podemos suponer un montón de cosas, pero no tenemos evidencia. perfecto. Carolina, muchísimas gracias por haber venido a charlar un rato, a esclarecer un poco este panorama, este tema tan interesante. Aprecio mucho tu tiempo. Un placer, muchas gracias por la invitación y cuando quieras seguimos charlando. Muchas gracias. Un saludo. De nada, cuídate.